Silvia, ¿cómo se te ocurrió entrar en control? Bueno, pues la verdad es que no entré en control directamente. Yo creo que desde que era muy pequeña, desde que era una niña, una de las cosas que a mí me fascinaba, igual que hay niños que les gustan los coches, bueno, pues a mí lo que me encantaban eran los aviones. Y me quedaba fascinada allí mirando cada vez que veía un avión o cuando iba al aeropuerto, porque mi padre era un hombre que viajaba ya en aquella época bastante, le llevábamos al aeropuerto, le veía despegar. Entonces todo ese mundo me llamaba muchísimo la atención. Para mí en aquella época era lo más sofisticado que había en el mundo. Era como si ahora un niño piensa en ser astronauta o en algo de eso, ¿no? En todo ese mundo, ¿no? Entonces, pues cuando llegó la época de trabajar y todas las cosas, yo siempre estaba pensando en los aviones. Y lo único que yo sabía que me iba a acercar a aquello en ese momento de mi vida, que yo tenía 19 años o 18 y sabía inglés, francés y ya está, digo, pues me voy a hacer azafata para acercarme a aquello. Entonces, a través de aquello, yo fui conociendo poco a poco el mundo de la aviación, porque realmente a mí no me interesaba ser azafata solo por volar, porque hay muchas chicas que dicen, pues vuelo, voy de un sitio a otro. A mí lo que me interesaba era todo lo que rodeaba a la aviación, por qué volaban, cómo volaban, qué los llevaba, en qué se basaba. Entonces todo eso me encantaba. Y cuando yo entraba a las cabinas de pilotos, pues yo me quedaba fascinada oyendo aquellas conversaciones que parecían conversaciones clave, en clave todo. Digo, ¿y estos cómo se entenderán? ¿Y qué instrucciones le darán? ¿Por qué todos van un orden? ¿Cómo el de abajo se los ordena? No sé, me parecía un mundo fascinante, fantástico y misterioso. Bueno, entonces había una convocatoria y me presenté, pero claro, en aquella época los controladores pertenecían a la administración militar. Correcto. No había habido ninguna mujer que se presentara. Y otra cosa muy importante era la mentalidad del país dentro de un entorno militar, que eran entornos muy cerrados, y la época de Franco, ¿no? Porque esto era en el año 71 cuando yo me presenté. Entonces, bueno, pues a pesar de lo cual yo me presenté. También se presentó otra chica en aquella convocatoria, era la primera vez que nos presentábamos mujeres. Y a la otra no la aprobaron, y a mí sí, me aprobaron. Hice el curso de un año y luego ya, pues a controlar. ¿Primer destino? Mi primer destino fue la Torre de Barajas. ¿Mucho tiempo allí o no? No estuve mucho tiempo destinada en la Torre de Barajas. ¿Te habilitaron en los 3 sectores que había? Supongo, rodadura, local... Sí, había 3 sectores, allí sí me habilitaron y tuve mi training, mi sector correspondiente, con toda mi documentación, tuve que aprenderme todos los manuales de la torre. Pero curiosamente, en otros de mis destinos, en Barcelona con posterioridad, como yo ya era controladora, yo llegué a Barcelona, a mí se daba por hecho que yo sabía aquello. Todos los sectores. Claro, visto hoy lo difícil que es habilitarse en un sector, y claro, pues entonces no llegué allí y dijeron, bueno, pues siéntate allí con aquellos. ¿Y otra vez? O sea, que la primera vez que llegaste a control en Barcelona, sin habilitarte, te sentaron en un sector. Sin habilitarme me sentaron, a ti también te pasó lo mismo, ¿no? Me dejaron solo y el control se fue a comer, simplemente, y se me cortó la digestión allí. No me extraña. Ese día. Fíjate, pasé mal. Fíjate. Es que, visto hoy en día el control y lo que era entonces, estábamos hablando de los años 70, es que es otro mundo. Otro mundo diferente. Pero claro, a mí me dicen ahora, oye, es que claro, ahora hay muchos más aviones. Digo, no, porque ahora hay 1.500, 1.600, 2.000 controladores, no lo sé. Claro. Pero yo tengo el número 318 de controladores. Correcto. Ojo, que cuando yo salí
para toda España éramos 300. ¿Y tú qué número tienes? 268. Tú el 268, pues fíjate, todavía menos. En mi curso éramos 270 y en Francia había 1500. Fíjate. ¿De 270 tú? A 2000, a 1500. 1500 en esa época. En esa época ya eran los que somos ahora aquí. Claro, así es. ¿Y después de Barcelona, dónde fuiste? Después de Barcelona me fui a Canarias. Allí también nacieron mis niñas, que son canarias, y luego de Canarias volví ya a Madrid. Y luego ya en Madrid estuve en servicios centrales de navegación aérea y luego en Flow. Cuando iniciaste el curso inicial de control, ¿no hubo reticencia ninguna por parte del profesorado o de los alumnos? Bueno, pues aquello, claro, yo tenía 22 años cuando entré, por ahí, y claro, eres como muy inocente, con 22 años ahora ya la gente es más espabilada, pero antes éramos muy inocentes y tú pues no percibes tantas cosas como ahora soy capaz de percibir, ¿no? Yo sé que claro, en aquella época donde yo iba no había mujeres. Entonces fui al centro de control a Madrid y no había mujeres. Y entonces yo lo único que sí sentía es que cuando yo me podía controlar, la gente miraba a ver lo que hacía y decía, ya ves, mira esta, a ver lo que hace. Entonces yo me sentía muy observada porque además, además esa la presión, que bueno, que tienes, aunque tú te concentras en tu trabajo y haces lo que crees que debes hacer, tienes la presión de pensar que estos no me están juzgando a mí, están juzgando a las mujeres. A lo que represento. Claro. A lo que somos capaces de hacer. Entonces, claro. ¿No hubo ninguna sensación extraña? En principio no. Entre los compañeros, los profesores. Entre los compañeros menos, porque los compañeros eran gente de mi edad. Éramos todos gente joven y estábamos todos abiertos a todo. Pero entre la gente que ya estaba, que había gente de todas las edades, claro, de los que estaban allí, pues sí que... ¿Y el profesorado cómo lo tomaba? Por ejemplo, en aquella época estaba el chino, estaba Galdós, no estaba... Sí. No me acuerdo los nombres. Gotor, un montón de gente. Sí. Te aceptaron bien, ¿no? Muy bien. La verdad es que... a mí me han tratado muy bien siempre donde he ido. No he tenido ninguna hostilidad y lo que han pensado y lo que han dicho no me lo han dicho a mí a la cara, con lo cual no me he enterado. ¿Cuándo empezaste a sentirte más cómoda realmente en los centros de control? Cuando ya tenías más experiencia. Sí, claro, cuando ya empezamos a entrar más mujeres y ya la gente veía que lo hacíamos con normalidad como ellos. Bueno, pues ya entonces ya te quitas. Pero el primer año que yo era, por donde iba, vamos, yo me acuerdo en Paracuellos cuando llegué yo allí, no había ni lavabos para las señoras. Y en varios sitios donde he ido no había lavabos para señoras. Una tontería, ¿no? Pero claro, para que te hagas la idea de que no había ninguna mujer, solamente pues las personas de trabajos que hacíamos las mujeres, pues normalmente, ¿no? Incluso chicas que entraron después que tú me preguntaban la primera noche que hacían de servicio, ¿y nosotros dónde dormimos? Digo, pues hay un salón arriba con sofás de Sky, y allí dormimos todos. Yo no sé cómo tú piensas, si estuvieras en pijama o en nighties es tu problema, pero allí no se duerme, no hay otra cosa. Claro, yo ese problema tampoco lo tuve, porque yo reconozco que tengo mucha facilidad para adaptarme y en esas circunstancias o te adaptas o mueres, ¿no? O te adaptas o mueres. Yo jamás dije, aquí yo no duermo, jamás. Allí en Barcelona había sillones reclinables y allí dormías con todos. Pues muy bien, pues ya está. Oye, ¿dónde se duerme ahí? Pues bueno, pues ahí. Entonces yo me hice... Era duro, ¿eh? Allí había mosquitos, había ruido de aviones, dormían junto a ti 7 personas, algunos roncando. Sí, claro. Era una época... Pues yo todo lo hice con mucha naturalidad. Como ahora, por ejemplo, a mí me preguntan, me dicen, ¡uy, la primera controladora! ¿Y cómo se te ocurrió eso? ¿Y cómo tal? Digo, pues yo eso lo he vivido con toda naturalidad. Nunca me he sentido la primera controladora, nunca me he sentido...
que hacía algo distinto a los demás, porque como lo hacía porque quería y me apetecía, pues no me sentí nunca que hacía algo raro. ¿La última etapa tuya fue en los servicios centrales en Madrid? Sí, en la unidad central ATM. ¿No echaba de menos la actividad, el micrófono? Hombre, sí, se echa de menos. Sí, se echa de menos, pero claro, aquí en este negocio no siempre se tiene las facultades físicas y mentales como para permanecer en determinados puestos de trabajo. ¿Hasta qué edad estuviste trabajando en control? Yo tuve el problema tuve un problema de oído, me tuvieron que operar del oído izquierdo y a raíz de eso perdí la habilitación para esto por el CIMA. Y entonces, bueno, pues a partir de entonces ya no. ¿Cuándo pasaste a servicios centrales? Es cuando pasé a servicios centrales, claro, como no operativo. ¿Tú qué echas más de menos, el volar como azafata o el trabajo de controladora? No, lo de azafata está en el olvido totalmente. No, yo, fíjate, como azafata estuve 3 años volando. Y aquí en control he estado, yo qué sé, 40 y algo. En aquella época era el Coronado el que volaba, ¿no? En Espantas. En Espantas, bueno, yo he volado el DC-3, yo volé el DC-4, el DC-6 y el DC-7. Y luego vino el Coronado, el último. Luego ya trajeron más Coronados y se fueron quitando. Y luego en Espantas el Britannia, que era el que tenía, y luego cuando entré yo estaba el Britannia solo. Después trajeron un DC-8. Cuando yo entré en control, en ese curso fui yo la única que hice el curso. Y ya la siguiente promoción ya se presentaron más mujeres y entraron 2 más. Y a la otra siguiente ya entraron 4, fíjate, que estamos hablando de una progresión geométrica. Sí. Pero bueno, la verdad es que, claro, luego ya no continúa así, pero ya desde entonces ya empezaron a entrar mujeres. Época machista totalmente. Yo me acuerdo que, no quiero decir el nombre, el jefe de control militar les dijo a las chicas que no fueran con faldas a trabajar porque provocaban a los controladores. Figúrate en qué época estamos hablando, que fueran con pantalones, años 70 aproximadamente, ¿no? Claro. Porque la cosa ha cambiado bastante. Ahora hay muchas chicas trabajando en todos sitios, ¿no? Pilotos también, claro. Yo también en ese sentido también tuve a mí nadie me dijo nada en ese sentido, pero como te digo, yo siempre he tenido la cosa de adaptarme. Y entonces yo, por sentido común, pues iba normal, ¿no? Sí. Nunca he ido a trabajar. Pero bueno, cada uno tiene el derecho de ir a trabajar como quiera, pero es que hay que ver lo que hemos cambiado. Aquella época, ahora no te puedes hacer la idea de lo que podría significar que llegara allí una chica vestida cortita y... Sí. Entonces, claro, la gente a lo mejor no estaba... no es problema de las mujeres, el problema es que los hombres no estaban preparados para aquello. Ya está. Mis padres estaban muy orgullosos de que yo hiciera aquello. Chica pionera. Sí. También tengo que decir que mi padre era también un ser especial. Yo me acuerdo que desde que nosotras éramos pequeñas, mi padre nos mentalizó que no valía aquello de a casarse y a tener niños, no, que tú tenías que ser independiente, porque en tu independencia económica iba unida tu libertad como ser humano y como persona. Entonces, he tenido la suerte de vivir en un ambiente que mi padre y mi madre eran, para la época, seres muy avanzados, personas muy avanzadas. Entonces, bueno, pues también eso influye, porque eso te da una seguridad en ti y tú no puedes, porque yo creo que es lo que le falta a las mujeres muchas veces, que viven en unos entornos que se ven como abocadas a que van en el refugio de que el hombre las va a, digamos, no mantener, sino que entre un hombre y una mujer pues hacemos una familia y es un apoyo. Entonces mi padre me enseñaba que no, que el apoyo tenía que ser yo misma, que yo misma tenía que tomar mis decisiones, que tenía me trató como un ser humano, ¿no? No me trató como
como hombre o mujer. También éramos nosotras chicas todas, entonces, como no tenía a nadie a quien decir, tú esto lo hacen los niños y esto las niñas, nos adaptó a ser humano en lugar de niño o niña. Aparte que en aquella época el fin de la mujer era buscar un marido Sí, para casarse, claro, ¿no? claro. Y el hombre... O si no, había profesiones que hacían las mujeres, que eran, yo qué sé. El hombre igual termina en el servicio militar y a casarse sistemáticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Además eso estaba promocionado Claro. por la sociedad actual, ¿no? Pues que todo es el mundo de cómo funcionan las cosas es fascinante. O sea, la mayor fascinación para mí, y para muchas personas puede ser igual, es meterse en cómo funcionan las cosas, cómo son las cosas, en descubrir todo cómo es, tanto a nivel técnico como intelectual o lo que sea. Pero, ¿qué ocurre? Que hay una sensación de que hay cosas que son muy difíciles y hay otra sensación de que las cosas son más fáciles, que no tiene por qué, porque a lo mejor no es más difícil hacer una ingeniería que hacer una carrera de historia, no tiene por qué ser más difícil. Entonces, que hay que descubrir. Y luego otra cosa muy importante es que si a ti te gusta eso, no te asustes ni te dejes condicionar, porque todo el mundo dice que eso es muy difícil. Atrévete y sobre todo ten confianza en ti misma, porque si tú has podido, si los demás han podido hacerlo, tú puedes hacerlo también, y tú lo ves en el colegio. Tú has hecho lo mismo que este niño en el colegio. Pues lo vas a poder hacer siempre, siempre. Solo tienes que tener confianza en ti mismo.